Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a Juan Cruz Mesa, este jugador de tan solo 17 años que ya ha comentado Marcelo Gallardo en conferencia de prensa que le encanta cómo juega, que es la nueva gran joya de las divisiones inferiores de River, y vale la pena comentar un poco qué es lo que pretende hacer el entrenador con él, porque recordemos que en principio no había sido parte de la lista de buena fe de la Conmebol Libertadores. Si River elimina a Libertad de Paraguay, obviamente ingresará en la nómina para disputar los cuartos de final. Yo este video lo estoy subiendo antes del partido de vuelta entre el más grande y el conjunto paraguayo, por lo que no sé todavía el resultado. Si River continúa en la Copa, Mesa ingresará en la lista. En caso obviamente de que esté eliminado, al Millonario únicamente le quedarán los partidos del ámbito doméstico. Pero más allá de eso, quiero centrarme un poco en qué es lo que piensa Gallardo del futbolista en relación a la importancia que va a tener en el futuro del plantel. Es un jugador muy pero muy joven y ya sabemos que no es normal que Gallardo le dé continuidad a chicos que tienen 17 años, porque normalmente lo suele llevar de a poco. Y si bien es cierto que a Mesa, hermano de Maxi, para si alguno no lo sabe, lo va también a llevar de a poco, ya de por sí fue titular en un partido en este semestre y ha ingresado en un par de circunstancias. Al no tenerlo en la Copa lo hemos visto menos que a otros jugadores, pero en un futuro cercano sumará cada vez más minutos. Empecemos. Juan Cruz Mesa es un jugador que hoy por hoy es muy pedido por el hincha de River para que cada vez esté más tiempo dentro del terreno de juego. Sus características lo posicionan como un jugador muy pero muy habilidoso. Es un futbolista que cada vez que tiene la pelota en los pies sabe perfectamente lo que hacer con ella, y además, más allá de esa altura, porque no es normal quizás ver a un mediocampista midiendo más de 1,85 m, no es lento, es un jugador que con el cuerpo y físicamente hablando puede tranquilamente competir contra los otros futbolistas de primera. También hago esta referencia porque el paso de jugar de reserva a la máxima categoría es claramente el más complicado para un chico, porque cuando vos estás jugando en reserva te estás enfrentando a futbolistas que tienen normalmente tu edad. Pueden ser un año mayor, pero normalmente los jugadores no superan los 20 años. En cambio, cuando juegas en primera vas a encontrarte con muchísimos jugadores, con muchos futbolistas que tienen varios años de experiencia en distintos equipos y en distintos torneos a nivel del mundo, y por eso mismo es más complicado que un jugador se pueda adaptar a ciertas circunstancias. Sin embargo, en el caso de Juan Cruz Mesa, parecería que eso no va a resultarle ningún problema, por lo menos desde el punto de vista físico. Después, claro está, futbolísticamente hablando tendrá que rendir. En River se sabe que no hay muchas oportunidades, lamentablemente, pero ya de por sí, si Gallardo lo eligió para que forme parte del plantel profesional teniendo tan solo 17 años, es porque algo le ve y está por encima, inclusive de muchos de sus compañeros que están en la reserva. Esto no quita que en algún momento del semestre pueda volver y jugar para la tercera categoría algún que otro partido, porque lo más importante también es que el jugador no pierda continuidad, y si en algún instante el muñeco lo ve para ir al banco de suplentes, y a lo mejor al mismo tiempo que el fin de semana va al banco en primera, durante la semana le conviene jugar como titular en la reserva. De esa manera seguirá teniendo minutos dentro del campo de juego y no perderá ritmo futbolístico. Pero por lo pronto es esa clase de jugador tiempista que cuando tiene el balón en los pies suele siempre darle la pelota a sus compañeros. Es un jugador que no suele errar pases y además tiene llegada al área rival. En el partido del fin de semana pasado ante Godoy Cruz entró y a los 30 segundos tuvo un remate de derecha que se terminó yendo muy cerca del palo diestro del arquero del equipo mendocino. Después, posteriormente, también armó un par de jugadas interesantes, tiene una muy buena visión de juego. En el único encuentro en el cual fue titular, que fue por la segunda fecha de este torneo clausura contra Instituto en la goleada de River 4-0 en Córdoba, antes de que se abriera el marcador le dio un pase delicioso a Facundo Colidio, que lamentablemente el atacante no pudo definir, pero hubiera sido una asistencia memorable que prácticamente equivaldría a un gol en lo que en ese momento fue su debut como titular en la máxima categoría de River. Es un futbolista que seguramente también tenga que mejorar ciertos aspectos. Como se sabe habitualmente, al muñeco le gustan que los volantes lleguen constantemente al área rival para convertir goles, y él es un futbolista que quizás no suele meterse puntualmente en ese sector de la cancha, suele más bordear
el área como para estar siempre bien perfilado para rematar al arco, o generalmente forma parte del circuito ofensivo del equipo para juntarse con los compañeros, pero no suele ser ese futbolista que cuando por ejemplo un lateral envía un centro se mete en el área como para aprovechar por sorpresa esa situación, y tiene que empezar a hacerlo porque su altura inclusive le permitiría ganar de arriba por encima de los defensores centrales del equipo contrario. Es algo que seguramente irá mejorando con el tiempo, tiene tan solo 17 años, pero para Gallardo es la nueva gran joya del club. Si bien todavía no está confirmado, Juan Cruz Mesa podría llegar a formar parte de la lista para representar a la selección argentina en el próximo Mundial Sub-20, torneo que recordemos se va a estar llevando a cabo entre los meses de septiembre y octubre en Chile. Esto obviamente sería una muy buena noticia para el chico en cuestión, porque a todo juvenil le gustaría formar parte del combinado albiceleste. De hecho, Juan Cruz Mesa ya ha formado parte de la categoría Sub-15 y de la categoría Sub-17 de la selección argentina, pero en lo que respecta a su crecimiento en River, en el propio plantel conducido por Gallardo, obviamente que podría provocarle un retraso en ese sentido, porque la realidad es que va a dejar de formar parte de los entrenamientos y obviamente le impediría jugar partidos para los que seguramente el entrenador lo va a tener en cuenta, porque si el Millonario continúa en la Copa Libertadores o en la Copa Argentina, va a tener que en algún partido del torneo doméstico resguardar jugadores. Si bien es cierto que es importante que el más grande también se corone con el torneo clausura, siempre hay prioridades, sobre todo con el objetivo de conseguir la principal meta del año y también de clasificar a la Copa del año que viene. Y teniendo en cuenta que Gallardo, a la hora de armar los equipos, si bien es cierto que está poniendo cada vez más juveniles, hay algunos que están por encima de otros, y Juan Cruz Mesa es un futbolista que, repito, al entrenador le encanta. Por eso mismo, más allá de que quizás en algunos momentos la continuidad de los chicos no es la deseada, sobre todo por parte de los hinchas, que normalmente a través de las redes sociales suelen pedir constantemente que el DT ponga juveniles surgidos de las inferiores del club, y eso quizás no sucede con tanta regularidad. Pero en el caso de Juan Cruz Mesa, cuando logre adaptarse a la primera, me parece que no va a haber ningún tipo de duda en que va a ser un jugador ideal para la mitad de la cancha del equipo de Núñez. Es un futbolista que también tiene un muy buen retroceso y que ayuda en la marca cuando el equipo rival tiene la pelota. Eso no lo mencioné antes en las cualidades, porque claramente a la hora de destacarse es un jugador que se destaca más cuando tiene el balón en los pies que cuando lo tiene el conjunto contrario. Pero volviendo también a lo que tiene que ver con la selección argentina, lo van a considerar una pieza importante para el futuro de la Sub-20, y si no llega a jugar este mundial, aún así lo más probable es que sea convocado en el corto plazo, y hay que ver en definitiva si eso le juega a favor o en contra a la hora de formar parte del plantel de River. Como sabemos que habitualmente sucede, no se puede negar hoy por hoy la convocatoria de un joven futbolista a la selección juvenil. Sí se puede hacer algún pedido para que falte algún entrenamiento. De hecho, esto sucedió hace un par de semanas con Santiago Lencina, como Gallardo lo consideraba indispensable para el equipo titular y era uno de los 4 jugadores de River convocados para entrenar con la categoría Sub-20. Se le pidió al DT, a Diego Placente, que no lo citara, y obviamente desde el Combinado Nacional Argentino y desde la AFA dieron el ok para que se pudiera seguir entrenando en River. Pero eso también depende de los objetivos que tenga el club y también de la importancia del futbolista para con el entrenador. Si Gallardo lo considera muy relevante, es probable que Mesa pueda seguir quedándose en River en vez de ir a entrenarse con la Sub-20, a pesar, repito, de que es un jugador que va a seguir siendo mirado en el corto plazo para formar parte del combinado albiceleste por sus condiciones, por su futuro, y obviamente también porque juega en el equipo más grande de la Argentina, donde va a tener continuidad en el corto plazo. Y en lo que respecta a su historia personal, para aquellos que no lo conozcan, en el año 2018, cuando apenas tenía 10, Juan Cruz Mesa asistió a una prueba de jugadores organizada por River en su provincia natal, en Corrientes. Es nacido en la ciudad de Caacatí, de la provincia de la Mesopotamia argentina, y en esa prueba en cuestión mostró todo su talento. Y no hubo ningún tipo de duda, como sucede habitualmente en estos casos donde los futbolistas se destacan muy por encima del resto.
Los captadores riverplatenses lo subieron a un micro rumbo a Buenos Aires sin ningún tipo de dudas. Ya instalado en el predio que tiene el más grande en Ezeiza, Mesa no voy a decir que sorprendió por su técnica, visión de juego y carácter competitivo, que fueron los tres aspectos que se destacaron en su momento, porque era algo que ya lo habían visto en las pruebas, pero siguió demostrando con regularidad que era un futbolista que en ningún momento tenía bajones importantes de nivel, algo que suele suceder en chicos tan jóvenes. En poco tiempo fue fichado por el club y comenzó su recorrido por las juveniles, donde por ejemplo fue campeón en la 9ª división, siendo la figura más destacada de ese equipo. Debutó en reserva de hecho hace poco tiempo, el 8 de agosto del 2024, y semanas después firmó rápidamente su primer contrato profesional, que es un tema también del que se va a estar hablando en el corto plazo, porque el vínculo con el más grande termina el 31 de diciembre del 2026, es decir, a finales del año que viene. La idea en todos los jugadores que terminan su contrato a finales del año que viene es que puedan ser todos renovados antes de que termine este 2025. De esta manera, todas las extensiones de contrato se prolongarán un año antes de que finalmente tengan su ficha de culminación. Hago hincapié en esto porque obviamente no es Juan Cruz Mesa el único jugador cuyo vínculo termina a finales del año que viene. Hay otros juveniles con los que también se puede llegar a tener ese inconveniente, como es el caso por ejemplo de Santiago Lencina, de Ian Subiabre y de Agustín Roberto, que se esperan que antes de que termine este año calendario puedan firmar las renovaciones de su contrato con las cláusulas de rescisión que hoy por hoy se están poniendo en el mundo River. Como ya sabemos, ya hay 7 jugadores del plantel profesional del más grande que tienen cláusulas con valores de 100 millones de euros. Se viene siendo que ese monto es un tanto simbólico porque se sabe que en el momento en el cual se vayan de la institución de Núñez no va a haber ningún equipo que ponga 100 millones de la moneda europea para adquirir a alguno de estos futbolistas. Se les hace saber a los jugadores lo importante que son para el club en sí, y se sabe lo importante que es Juan Cruz Mesa no solamente para River sino para el entrenador. Por eso mismo me parece que a la hora de renovar contratos estará en lo que respecta a las prioridades para la dirigencia por pedido exclusivo de Marcelo Gallardo. La idea es que renueve el vínculo por 2 años más hasta el 31 de diciembre del 2028 y que la cláusula de rescisión, que hoy es de 30 millones de euros, que si bien es alta, no deja de ser baja teniendo en cuenta lo que sucedió con Franco Mastantuono, y que se le aumente a los 100 millones recién mencionados. En caso de que no se le renueve el vínculo en este 2025, y las complicaciones empezarán a estar cada vez más latentes, porque más allá de que uno siempre tiene la confianza de que el chico ama a River y que va a querer triunfar en el club, obviamente ya ha habido casos de juveniles que se han ido con anticipación, y como Mesa tan solo tiene 17 años, es muy probable que las decisiones en cuanto a su futuro las tome su familia o su representante, que pueden influir ya sea positiva o negativamente en los próximos años de la vida futbolística del chico. Hasta este momento en Primera División, Marcelo Gallardo ha probado a Juan Cruz Mesa en varios sectores de la cancha. Lo ha utilizado como mediocampista interno por el costado izquierdo, como mediocampista interno por el costado derecho, y también, no puntualmente como extremo, pero sí bien abierto en la posición en la cual suele jugar por ejemplo Santiago Lencina, también por el lado diestro. Es un jugador que, si bien es verdad en reserva jugaba específicamente como volante, tranquilamente lo puede hacer un par de metros más adelante, teniendo en cuenta que su cuota goleadora es importante, pero no es la que necesita sí o sí un volante de River. Como ya mencioné antes, uno de los aspectos en los que debe mejorar es claramente entrar al área con más insistencia, sobre todo cuando no tiene la pelota en los pies, porque cuando la tiene, y normalmente siempre busca finalizar las jugadas, es un futbolista que a la hora de rematar al arco tiene un disparo muy pero muy potente y que tranquilamente puede convertir goles por esa vía. Pero cuando la jugada se desenvuelve por el otro sector de la cancha donde él está ubicado, tiene que aprender a meterse en el punto del penal, porque su altura, ese 1,85 m que tiene, lo puede ayudar tranquilamente a ponerse por encima de los defensores rivales y de esa manera adoptar una cualidad que hoy no posee, o por lo menos no se le ha visto. Hay que tratar de que los jugadores sean los más completos posibles, y de esta manera seguramente Mesa empiece a asociarse un poco más con el gol.
una cualidad que todo volante ofensivo de River tiene que tener sí o sí. No se puede únicamente recaer en lo que respecta a la cantidad de tantos convertidos en los delanteros. A lo largo de toda la historia River ha tenido bastantes volantes que han marcado una enorme cantidad de goles y Juan Cruz Mesa debe ser uno de ellos. Con tan solo 17 años está claro que todavía tendrá mucho para aprender y que adaptarse a la primera división, como dije antes, es el proceso más difícil para un juvenil. Pero el hecho de que ya tenga la parte física prácticamente completa en ese sentido, que no tenga que ponerse a punto a la hora de estar en constante contacto con futbolistas más grandes, eso es un punto que ya lo posiciona muy por encima de otros juveniles que han salido de la institución de Núñez. De hecho, hemos visto en su momento que a Echeverri le costó, que a Subiabre le ha costado muchísimo y que, por ejemplo, en el primer partido que jugó el fin de semana pasado, Bautista Edín con la pelota en los pies estuvo bastante bien, bastante preciso, pero en el momento de chocar contra los zagueros de Godoy Cruz, en algunas oportunidades perdió físicamente. A Mesa eso no le va a suceder, teniendo en cuenta que en ese sentido ya tiene absolutamente la adaptación necesaria. Después le faltará lo otro, futbolísticamente hablando, las decisiones que debe tomar deben ser prácticamente perfectas y deberá aprovechar al máximo las oportunidades que el entrenador le dé. Obviamente que es lógico que un chico se equivoque a la hora de tener que decidir en algunas jugadas puntuales, pero para eso está el entrenador, para enseñarle, y los compañeros que tiene a su lado y que van a ser todos ellos de más experiencia, porque Mesa es el jugador más joven de todo el plantel de River. No hay ningún otro futbolista del plantel millonario que tenga menos de 18 años, todos estarán para llevarlo por el mejor camino posible. Es un jugador que, vuelvo a repetir, que a Gallardo le encanta. No es normal que en conferencia de prensa el muñeco tire palabras tan elogiosas para con un futbolista, y cuando le preguntaron por el chico hace 3 semanas aproximadamente, se deshizo en elogios para con él. Así que lo vamos a ver en primera muchísimo más tiempo del que la mayoría de los hinchas cree. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, quise hacer un video individual de Mesa por el simple hecho de que no hablé de él individualmente hasta el momento y me parece un jugador que de cara al futuro de River va a ser fantástico. Obviamente que tiene que renovar el contrato, esto va a ser clave porque si no su estadía en River será más corta de lo que pensamos, pero futbolística y físicamente hablando, que son los dos aspectos más importantes que tiene que superar un juvenil a la hora de pasar de reserva a primera, es un jugador que ya tiene bastante adaptado uno de esos dos conceptos, el físico, y en cuanto a lo futbolístico seguramente tome mejores decisiones de las que ha tomado hasta ahora, pero ya en pocos partidos en primera se le ha visto un potencial más que interesante como para que Gallardo lo tenga en cuenta en el corto plazo. El entrenador se deshizo en elogios para con él en más de una oportunidad porque sabe perfectamente que este joven de 17 años de la provincia de Corrientes tranquilamente, si renueva su contrato y se queda en el club de Núñez por 2 o 3 temporadas, puede ser la próxima gran joya de la institución millonaria. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.